Muy buenos días, mis hermanos. Continuamos con nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde en Jeremías el capítulo 15. En esta mañana vamos a ver, nuestro tema es el sufrimiento, un proceso transformador. Miramos qué es un proceso. Un proceso es el cual se da a través de nuestra vida diaria, ¿sí? Se dan muchas cosas. Y necesitamos lo que es resistencia a poder adaptarnos y a aceptar los cambios que se producen a lo largo de nuestra vida. Miremos ahí en Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Amén. Entonces mire cómo podemos ver aquí que en la vida vamos a tener muchas cosas, muchas pruebas, muchos sufrimientos, muchas cosas que se darán negativas, mas sin embargo esas cosas no van a ser por mucho tiempo. Mire que Dios va a usar cada cosa, cada sufrimiento para enseñarnos a que cada uno de nosotros podamos enfrentar muchas de esas pruebas del dolor, pero especialmente que muchos las podamos superarlas. Mire que en la actualidad pueden muchas personas exponer dolor, lamentarse de cualquier situación, desahogarse y expresar ese sufrimiento que estamos viviendo y que se está experimentando, pero que en ocasiones no caen en cuenta que cada una de esas cosas negativas no los ayuda a encontrar lo que es la paz, el gozo, la tranquilidad que anhela el corazón, que anhela el alma. Así que la mejor solución para enfrentar ese sufrimiento, para enfrentar ese proceso, es recordar que no estamos solos. Miremos ahí en Salmo 23. En Salmo 23, el versículo 4. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Entonces mire que dice que aunque pasemos por caminos oscuros y tenebrosos, no debemos temer. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, mire que podemos estar pasando por muchas cosas difíciles. Pueden muchos estar pasando tal vez por fracasos, por soledad, por tristeza. Hay muchas personas que tal vez perdieron un ser querido, hay otros que están desaparecidos, hay otros que tienen problemas económicos, hay otros que están desanimados tal vez por alguna enfermedad, alguna dolencia, hay otros que no tienen empleo. O sea, hay mucho dolor, pero recuerda que ahí no está solo, ahí está Dios en medio de ese sufrimiento. Dios es el centro de ese sufrimiento, de esa tormenta, de esa tristeza. Él está ahí abrazándote, consolándote, guiándote, dando fuerza, como siempre. En ese proceso no estamos solos. Y mira que no solo es para transformar tu vida, no es solamente para transformarte, no solamente es para transformar tu corazón, sino también para que en medio de ese proceso la vida y Dios nos quiere ayudar en nuestras debilidades, mientras muchos son transformados. Entonces, mire, hablamos del sufrimiento, un proceso transformador. Nos ubicamos ahora ahí en Jeremías, el capítulo 15, donde nos habla sobre esta persona, ¿sí? Jeremías tuvo muchos acontecimientos duros,
muchos acontecimientos que tuvo que enfrentar. Y no solamente él, hubieron muchas otras personas que fueron puestos a prueba en muchas cosas de su vida. Entonces mire que el sufrimiento es un proceso transformador. ¿Por qué? Un punto que tenemos porque fortalece tu vida, fortalece tu carácter. Miramos ahí en Jeremías 15, el versículo del 1 al 6. Entonces el Señor me dijo, aunque Samuel y Moisés se hicieran presentes aquí, yo no tendría compasión de este pueblo. Aléjalos de mí y haz que se vayan de aquí. Y si te preguntan a dónde ir, diles que esto dice el Señor. Los destinados a morir, morirán. Los destinados a caer en la batalla, caerán en la batalla. Los destinados al hambre, morirán de hambre. Y los destinados al destierro serán desterrados. Esto dice el Señor, los castigaré de 4 maneras. Morirán en la guerra, los arrastrarán los perros, se los comerán las aves del cielo y serán devorados por animales salvajes. Haré que todas las naciones de la tierra se aterroricen al ver lo que voy a hacer con ellos, debido a lo que Manasés, hijo de Ezequías y rey de Judá, hizo con Jerusalén. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién sentirá lástima de ti? ¿Quién se va a preocupar de tu bienestar? Tú me dejaste, dice el Señor. Te volviste atrás, por eso, cansado de tenerte compasión, levantaré mi mano contra ti y te destruiré. Amén. Mire cómo podemos ver, ¿sí?, que ahí muchas personas, inclusive Jeremías, estaba pasando por ese proceso, ¿sí? Estaba pasando por sufrimientos. Pero ¿qué pasaba en ese proceso? Dios quería trabajar en ellos, quería transformar lo que es la vida, el carácter de cada uno de ellos. Mire, ya que hay personas que hoy en día muchos dicen tener mucho carácter cuando son prepotentes, son impulsivas, son explosivas, lastiman haciendo su propia voluntad, ¿sí? Lastiman de boca, con hechos, abusan de la confianza de otros, o sea, son muy conflictivas, son personas desobedientes, rebeldes, y eso no es tener carácter, sino más bien saber controlar cada uno de esos impulsos y dirigir bien su interior, dirigir bien lo que habita desde su corazón, es lo que sale. Entonces, mire, que es controlar. Tener carácter es controlar cualquier circunstancia, cualquier momento, ante cualquier persona. Ya que en muchas ocasiones, podríamos decir, el mal, el pecado, quiere apegarse, quiere apoderarse de cada persona, quiere tomar posesión de tu vida. Entonces, mire que con todas esas cosas negativas quiere tomar control. Y todo eso, todo lo negativo es lo que llega a producir lo que es esas enfermedades, esas dolencias internas, ¿sí? Esas consecuencias. Entonces, mire, podemos ver en la actualidad que el mayor problema de muchos de los seres humanos no tan solo es lo que es el sufrimiento físico, el sufrimiento de la muerte física, sino lo negativo, la maldad que habita en su corazón, lo cual de alguna manera son expresadas y hasta muchos lo justifican, ¿sí? Justifican sus malos actos, justifican sus malos comportamientos bajo su voluntad. Por ejemplo, mire que aquellas personas que muestran ser en ocasiones personas pesimistas, irresponsables, egoístas, mentirosas, maleducadas, groseras, ¿sí? Se muestran así ante las personas de su alrededor. Inclusive hay personas que, digamos, en el hogar, como matrimonio, como pareja, son groseras, hasta inclusive llegan a ser infieles, ¿sí? Infieles a sus parejas, en el trabajo infieles a sus jefes, infieles a su trabajo, infieles a sus compañeros de trabajo. Y mire que estas personas tienen ese cinismo de justificarse al decir, no creo que sea tan mal lo que he hecho, no creo que sea tan mal lo que estoy haciendo. O dicen, no, yo estoy haciendo bien, no, yo sé que estoy en lo correcto. En fin, son muchas las justificaciones que luego dan
Y luego también vienen lo que es las consecuencias. Por otro lado, podemos verlo también en los niños, en los jóvenes que están estudiando, ¿sí? Mire que en algún momento les puede ir mal en su rendimiento académico. ¿Esto a qué se debe? A la falta de responsabilidad de estudio o también en muchas otras personas que están enfermas, tal vez una puede ser porque no van al médico a tiempo o porque no tienen una alimentación balanceada, equilibrada, ¿sí? Y por otro lado también podemos ver en otras personas que pierden su trabajo. ¿Por qué? Porque a uno pueden llegar tarde y son irresponsables, otros les gusta faltar mucho y siempre viven de las justificaciones, ¿sí? Y por otro lado también podemos ver en los hogares. Muchos hogares se pierden, muchos matrimonios se pierden, los padres pierden a sus hijos, y los hijos pierden a sus padres. ¿Por qué? Por las mismas características anteriores. Entonces, mire que muchas personas, la verdad, en ocasiones se pasan de límite, nos pasamos de límite, ¿sí? Entonces, y por ello viene lo que es en todo eso, el sufrimiento. Y el sufrimiento no simplemente es cosa que tiene que darse y ya, no, sino que es un propósito que él tiene, es un proceso, ¿sí? Es un proceso que en él muchas de las personas no tienen lo que es lamentarse de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre yo esto? ¿Por qué siempre a mí me pasa esto? ¿Por qué yo sufro tanto? ¿Por qué si Dios está conmigo, yo oro, yo soy lo uno, yo soy lo otro? No, sino más bien pregúntate ¿para qué ese sufrimiento? ¿Sí? Pregúntate el para qué de cierta circunstancia difícil que estás viviendo. No más no te lamentes de decir, otras personas pueden también estar pasando por eso y también tú te preocupas, no, estoy preocupada, ¿y ahora qué hago? No, sino más bien, ¿para qué esa circunstancia? ¿Para qué se está dando ese momento? Entonces miremos ahí en Jeremías 15, miramos los versículos del 1 al 4, donde el pueblo había llegado demasiado lejos, ¿sí? Con sus vidas. Y el sufrimiento tenía que venir sobre cada uno de ellos. No había forma de escapar de ello, de las consecuencias. Era necesario que pasaran por ese proceso, era necesario que pasaran por ese sufrimiento, por esa prueba, ya que todo ello venía de parte de ¿quién? De parte de la voluntad de Dios. Y así mismo hoy en nuestras vidas, en la vida de todos, Dios es lo mismo que quiere para cada uno de nosotros, quiere para ti, quiere para mí, que podamos reconocer lo que es nuestras debilidades, que nos esforcemos, que aprendamos a buscar soluciones, a buscar la solución en manos de Dios, ¿sí? Miremos ahí en 2 de Corintios 12, en 2 de Corintios 12, del versículo del 1 al 10. Yo sé que uno no gana nada con enorgullecerse de sí mismo, pero tengo que hablarles de las visiones y revelaciones que ha recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Y conozco que ese hombre, no sé si en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y allí escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se le permiten repetir. Yo podía presumir de ese hombre, pero no de mí mismo, excepto de mis debilidades. Si quisiera presumir, no estaría siendo un tonto, estaría diciendo la verdad. Pero no voy a hacerlo porque no quiero que nadie piense que soy más de lo que realmente soy. No quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia,
un mensajero de Satanás, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Entonces mira, aquí nos habla sobre Pablo. En Pablo también él estaba pasando por muchas cosas, muchos momentos, mas sin embargo, él se mantuvo firme ante el Señor, se mantuvo firme en ese proceso, ¿sí? En medio de la vida que él estaba viviendo. Entonces es lo mismo que espera de parte de uno de nosotros, que podamos nosotros, dice, reconocer nuestras debilidades, ¿sí? Y eso es lo que nos invita, reconozcamos nuestras debilidades. Otro es que nos invita a esforzarnos. Miremos ahí en Josué capítulo 1, el versículo 9. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vas. Mire que también en medio de ese sufrimiento, de las cosas que estés viviendo, que estés pasando, primero reconocer tus debilidades, segundo esforzarte, sé valiente. Y otra parte es buscar ayuda, buscar solución. La mejor solución que muchos podemos buscar es la de Dios. Miremos ahí en Efesios 6. Efesios capítulo 6. El versículo 10. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Mira que se da una armadura principal de la cual nosotros debemos tener muchos, ¿sí? Armarse de la presencia de Dios, de buscar la solución en manos de Dios. Entonces, mis hermanos, en muchas ocasiones no está en nuestras manos, no está en nuestras fuerzas poder cambiar una situación como tanto quisiéramos, ¿sí? Pero siempre tendremos la oportunidad de en esos momentos escoger la mejor actitud con la que podemos afrontar uno de esos momentos, ¿sí? El mismo gozo que experimentaron muchos, en este caso, en esta mañana, Jeremías, ¿sí? Él experimentó ese gozo en medio de los muchos desafíos que la vida le estaba presentando. Por otro lado, tenemos el sufrimiento, un proceso transformador porque fortalece tus valores. Miremos ahí en Filipenses el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El capítulo 4 del versículo 10 al 13. Estoy muy contenta al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido oportunidad de mostrármelo. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder
para hacerlo. Mire que ahí nos habla de lo que es de Pablo, ¿sí? Mire que en la vida de todos implica y aplica es que cada uno de nosotros en la vida diaria aplicamos muchos de los valores, ¿sí? No solo a nivel personal, sino también a nivel familiar, a nivel social, ¿sí? En el hogar, en el trabajo, en cualquier establecimiento educativo. Es muy necesario que tengamos y no se pierdan lo que es los valores. Entre ellos tenemos los que se destacan en esta mañana, son la honestidad, la fidelidad, la confianza, la responsabilidad, el amor y la gratitud. Entonces mire que Dios muestra su fidelidad, su confianza, su amor en medio de cualquier circunstancia, de cualquier sufrimiento que muchos puedan estar viviendo. Y espera lo mismo de ti, espera lo mismo de nosotros, que también lo podamos ser, que podamos seguir y cumplir nuestros compromisos en las diferentes áreas. No importa la circunstancia que tengas, ¿sí? Y no importa el tiempo que estés pasando, que mostremos honestidad, que mostremos respeto, que mostremos responsabilidad, que mostremos amor, que mostremos gratitud hacia esas personas, hacia esos lugares donde estamos, ¿sí? Especialmente en quienes hemos depositado nuestra confianza y las personas que han depositado nuestra confianza en nosotros. Que podamos siempre manifestar ese amor en las diferentes relaciones. No solamente un amor verbal, no solamente un amor físicamente, sino que también sea con hechos, sino que también sea con nuestro comportamiento. ¿En medio de qué? En medio del sufrimiento, en medio de cualquier circunstancia negativa, difícil que puedas estar viviendo. Mire que hay en Jeremías, el capítulo 15 de esta mañana, él tuvo que pasar por ese proceso, tuvo que pasar por esas pruebas. Así como también recordamos en la vida de Job. Job, él también pasó por muchas cosas, hasta inclusive perdió demasiado. Pero ¿qué pasó con él? Él se mantuvo firme, fiel al Señor. Entonces eso es lo que nos invita a nosotros, que así como muchas de esas personas de esos tiempos, nosotros también podamos ser fieles en medio de las circunstancias difíciles, en medio de esos tiempos difíciles que muchos están viviendo. Por otro lado, tenemos el sufrimiento, un proceso transformador, porque fortalece la paciencia, fortalece tu paciencia, fortalece nuestra paciencia. Miremos ahí en los versículos 10 y 11 de Jeremías 15. Pobre de mí, madre mía, porque me trajiste al mundo para discutir y litigar con toda la nación. Nunca he prestado ni he tomado en préstamo. Sin embargo, todos me maldicen. Señor, yo te he servido muy bien. En tiempos de sufrimiento y dificultades, te he rogado por mis enemigos. Mire que aquí Jeremías se queja. Entonces, ante esa circunstancia, ante ese sufrimiento, la clave es que quiere fortalecer su paciencia, quiere fortalecer tu paciencia. Entonces, mire que la paciencia en muchas ocasiones no es la capacidad de esperar, sino de mantener una buena actitud mientras esperamos, ¿sí? La paciencia es cuando cada persona tiene la voluntad de soportar las dificultades con tranquilidad, de soportar cualquier problema, cualquier prueba, sin enojos, sin desesperación, sin frustraciones, sin ansiedad, sin alterarse, ¿sí? Es no perder la calma. Entonces mire que es una actitud positiva. ¿Qué actitud estás mostrando tú en ese sufrimiento, en esa situación que estás viviendo?
¿Cuál es tu actitud? ¿Es una actitud positiva o es una actitud negativa? Entonces mire que la actitud positiva lleva a cada persona, a cada ser humano a poder soportar cualquier clase de contratiempos y dificultades. ¿Con qué? Con fortaleza, con paciencia, contemplanza y firmeza. Mire que la paciencia es fundamental para permitir que cada prueba, que cada sufrimiento que estés viviendo sirvan ¿para qué? Para tu bien. Más aún cuando muchos ya se llegan a convertir en hijos de Dios, ya son conocedores de Dios. Deben tener esa habilidad de hacer la voluntad del Señor, de aceptar lo que es las pruebas, de aceptar esos sufrimientos. Es importante que no te rindas, es importante que no te lamentes, es importante que no te quejes. Más bien, permite que ese proceso, permite que esa prueba, permite que ese sufrimiento te fortalezca, porque eso es lo que quiere, fortalecer tu paciencia y no perder nunca la voluntad y el esfuerzo continuo. ¿Para qué? Para cada uno de aquellos objetivos que quieras, que te hayas propuesto. Vemos ahí en Jeremías cómo él estaba pasando por mucho sufrimiento, muchos momentos desagradables, dificultades. Mire que era rechazado hasta por su propia familia. Fue rechazado por su ciudad natal, ¿sí? Él estaba en peligro. Mas, sin embargo, ¿qué hizo él? Dejar todo bajo el control de su vida en manos de Dios. Y eso es lo mismo que en esta mañana el Señor nos pide, que en medio de ese sufrimiento nos dejemos, te dejes guiar, te dejes utilizar, ¿sí? El sufrimiento, las cosas, todo lo que pasa en la vida de cada persona no es simplemente porque tiene que pasar y ya, no. Más bien, como lo dijimos anteriormente, pregúntate, ¿para qué eso? ¿Sí? Si estás pasando por una enfermedad o alguno de tus familiares está enfermo o alguna pequeña dolencia o si estás sin trabajo, sin empleo, problema de familia, de pareja, matrimonio e hijos, o los jóvenes, las señoritas, problemas en el colegio, lo mínimo que tú puedes preguntarte es, ¿para qué esta situación? ¿Para qué este dolor? ¿Para qué este sufrimiento que estoy viviendo? No lamentarte, porque con lamentarte, con desesperarte, no ganamos nada, no encontramos solución, ¿sí? Entonces mire que el sufrimiento, las cosas que puedan estar pasando en nuestra vida, tiene un propósito, ¿sí? Es un proceso en el cual quieres entrar a trabajar en cada persona, en cada uno de nosotros. Y por otro lado, también fortalece nuestra fe, fortalece tu fe. Miremos ahí en Salmo 46 del 1 al 3. En el Salmo 46, del 1 al 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo. Aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agitan sus olas y las montañas tiemblen a causa de furor. Entonces mire que ahí nos muestra que Dios está dispuesto a ayudarnos en medio de ese sufrimiento, ¿sí? Que no estamos solos, que Dios está ahí. Que en medio de cualquier dolor, de cualquier decepción, de cualquier sufrimiento, es la fe la que te hace creer, ¿sí? Es la fe la que te hace creer lo invisible y caminar con la certeza de que Dios está guiando cada paso que das en tu vida, cada cosa que está sucediendo en tu vida, buena o mala, ¿sí? Cuando Dios aviva tu fe en medio de las circunstancias, el corazón se fortalece. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por lo que vemos, sino por lo que sabemos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire que Dios, al fortalecer tu fe en el transcurso de los desafíos de tu vida,
te permite seguir, te permite avanzar y te permite ver más allá de cualquier momento. Te permite un cambio en tu corazón y en tu mente. ¿Sí? Mire que en muchas ocasiones muchos pueden estar pasando por las mismas o diferentes situaciones que Jeremías estuvo pasando, ¿sí? Pero tienen una mentalidad negativa, en su corazón cosas negativas. Entonces, eso es lo que nos invita. Que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier sufrimiento, el Señor nos quiere fortalecer. Fortalecer tu carácter, fortalecer tu vida, fortalecer tus valores, fortalecer tu paciencia, tu esperanza y fortalecer tu fe. Entonces mire que la fe te brinda muchas cosas. Una de ellas, la fortaleza para que enfrentes cada una de las adversidades, ¿sí? Aumenta, una de ellas es la conexión con Dios y también aumenta la conexión con los demás. Nos impulsa ¿a qué? A actuar bien, con valentía, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y mire que Dios está dispuesto siempre a ayudarnos. Miremos ahí en Salmo 40. Ya no. Entonces mire que Dios, Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Él siempre nos da a conocer que cuando nuestra fe está desequilibrada, Él nos pone a prueba, ¿sí? ¿Y para qué? Para que cada uno de nosotros aprendamos lo que es a soportar. Aprendamos a enfrentar con fortaleza cualquier momento. Y que con ello lo único que busca es dirigirnos hacia qué? Siempre hacia un buen propósito. Miremos ahí en Jeremías 15, los versículos 20 y 21. Te haré fuerte como una pared de bronce que puede resistir los ataques de este pueblo. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte. Puedes estar seguro de eso porque yo estoy contigo para salvarte y rescatarte. Es la decisión del Señor. Te salvaré del poder de los perversos. Te rescataré de las manos de los violentos. Entonces mire que ahí nos muestra que el Señor nunca nos va a dejar. En medio de cualquier circunstancia, el Señor ahí va a estar con cada uno de nosotros. Siempre va a estar dispuesto siempre va a estar dispuesto a ayudar. Entonces, mire, es muy importante que nosotros siempre nos preguntemos el para qué de cada circunstancia, el para qué de cada momento. Miremos ahí en Romanos, el capítulo 5, versículo 3 al 5. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces, mire que fortalece nuestra paciencia, ¿sí? Fortalece nuestra paciencia y siempre debemos tener en cuenta eso, que el Señor siempre va a estar con cada uno de nosotros en cada situación, así como estuvo con muchas de esas personas en aquellos tiempos, ¿no? Ellos no estuvieron solos y el Señor tenía siempre un propósito para cada uno de ellos, de transformarlos, de permitirles que cambien, que mejoren, de mostrarles lo malo y corregir de ellos, de mejorar. Entonces, mis hermanos, no importa qué situación quiera atacarte, quiera apoderarse de ti en tus vidas. No importa lo que sufras a causa de ellas, ¿sí? Dios quiere que nos mantengamos firmes en medio de esas circunstancias, en medio de esos sufrimientos y entender que Dios permite que estemos ahí. ¿Para qué? Para que cada día, cada uno de nosotros podamos salir más fuertes, más valientes y con una fe firme, así como la tuvieron muchos, ¿sí?
La tuvo Jeremías, la tuvo Pablo, la tuvo Job, la tuvieron muchas personas de esos tiempos, ¿sí? Vivieron, sufrieron, fueron rechazados, fueron insultados, o sea, de todo un poco ellos sufrieron muchas persecuciones en la vida, pero eso no quería decir que ellos se rindieron, que ellos perdieron el equilibrio, perdieron la esperanza, perdieron la fe. No, ellos se mantuvieron firmes en medio de ellos. ¿Por qué? Porque entendieron que cada una de las cosas que ellos estaban viviendo tenía un propósito, era para algo, era un proceso, ¿sí? Y eso es lo que hoy tenemos que nosotros entender. De lo mucho que estemos pasando, de lo mucho que tú estés viviendo, así sea un problema pequeñito, una enfermedad chiquitica, una dolencia pequeñita, ¿sí? No te rindas, sino al contrario, entiende que todo eso ha venido a ti y que Dios te tiene a ti ahí es para qué, para transformarte, para ayudarte, para fortalecer especialmente tu vida, tu carácter, para fortalecer realmente lo que es muchos de los valores que has perdido, muchos de los valores que se han dejado atrás y fortalecer lo que es esa paciencia. ¿Por qué? Porque en ocasiones el Señor mira que te desesperas, que te preocupas, que pierdes tu equilibrio. Entonces el Señor quiere fortalecer tu fe, quiere que tú como mujer, como hombre, no importa la edad, siempre te mantengas avivado cada una de esas cosas en tu vida. ¿Y para qué? Para que puedas siempre enfrentar cada desafío que se está presentando en tu vida. Entonces ese es el mensaje de esta mañana, mis hermanos, que el Señor les bendiga.